Derecho laboral. El derecho laboral es un conjunto de normas que regulan las relaciones entre trabajadores y empleadores, protegiendo los derechos de los trabajadores y estableciendo las obligaciones de los empleadores. Existen algunos principios del derecho laboral, que son el principio protector, que regula a favor de la parte trabajadora, el principio de continuidad, que asegura la permanencia del trabajador en el puesto en el que esté. El principio de irrenunciabilidad. Los trabajadores no pueden renunciar a sus derechos laborales. El cuarto, el principio de primacía de la realidad. La realidad prevalece sobre todo lo establecido en los contratos o convenios. Y el principio de inmediatez, plazo para iniciar un proceso contra un trabajador. Las fuentes del derecho laboral son la legislación, esto quiere decir la Constitución, leyes, reglamentos, los tratados internacionales, el laudo arbitral, el contrato de trabajo, el convenio colectivo, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Existe el arbitraje en el derecho laboral. El arbitraje en el derecho laboral es un procedimiento privado para resolver conflictos laborales, donde las partes presentan su caso ante una junta de árbitros. Y el derecho procesal laboral, que es la disciplina jurídica que regula el procedimiento para resolver conflictos laborales entre patrono y trabajador. Un ejemplo de la aplicación del derecho laboral en la vida cotidiana es un contrato de trabajo. Una persona es contratada como mesero en un restaurante. El contrato establece una jornada laboral de 8 horas diarias con un salario de 15 pesos por hora. El empleador también se compromete a proporcionar un descanso de 30 minutos cada 4 horas de trabajo. Relación laboral. La relación laboral es un nexo jurídico entre empleadores y trabajadores, caracterizado por la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Algunas de sus características son la prestación de trabajo personal. El trabajador presta sus servicios de manera personal. La subordinación. El trabajador está sujeto a la dirección y control del empleador. El pago de salario. El empleador paga un salario al trabajador por sus servicios. Y la dependencia. El trabajador depende económicamente del empleador. Sujetos de la relación laboral. Trabajador. Persona física que presta sus servicios personales subordinados a un empleador. Empleador o patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Y el intermediario. Persona que contrata o interviene en la contratación de trabajadores para un empleador. Un ejemplo de la aplicación de la relación laboral en la vida cotidiana es la subordinación y dependencia. Un trabajador es contratado como asistente administrativo en una empresa. El trabajador está sujeto a la dirección y control del gerente de la empresa, quien le asigna tareas y establece metas. El trabajador depende económicamente del empleador para recibir su salario y beneficios. Suspensión, rescisión y terminación de la relación laboral. Relación individual de trabajo. Suspensión de la relación laboral. Interrupción temporal de la prestación de servicios personales subordinados por parte del trabajador y del pago del salario como obligación del patrón. Entre las causas está enfermedad contagiosa, incapacidad temporal por enfermedad general, prisión preventiva, declaratoria de contingencia sanitaria, entre otras. Efectos. La suspensión no extingue la relación laboral, pero sí interrumpe la obligación de trabajar y de pagar salario. Rescisión de la relación laboral. Terminación de la relación laboral por la voluntad unilateral del patrón o del trabajador. Causas por parte del trabajador. Engaño del patrón, faltas de probidad u honradez, actos de violencia, hostigamiento y o acoso sexual, entre otras. Causas por parte del patrón. Faltas de probidad u honradez, actos de violencia, hostigamiento y o acoso sexual, reducción de salario, entre otras. Efectos.
La rescisión extingue la relación laboral y da lugar al pago de indemnizaciones y de prestaciones. Terminación de la relación laboral. Disolución de la relación laboral por mutuo consentimiento o por resultado de un hecho que haga imposible continuar con las actividades laborales. Causas: mutuo consentimiento, muerte del trabajador, conclusión de la obra contratada, incapacidad física o mental del trabajador, entre otras. Efectos: la terminación extingue la relación laboral y da lugar al pago de indemnizaciones y de prestaciones. Prestaciones laborales obligatorias. Aguinaldo, pago anual de 15 días de salario en diciembre. Vacaciones, 6 días de descanso después de un año de servicio, aumentando 2 días cada año hasta llegar a 12. Prima vacacional, 25% del salario durante el periodo de vacaciones. Prima dominical, 25% del salario base por trabajar en domingo. Día de descanso semanal, un día de descanso por cada 6 días laborados. Días de descanso obligatorio, días festivos como el 1 de enero, 1 de mayo, 16 de septiembre, etc. Licencia por maternidad, 12 semanas de descanso antes y después del parto. Licencia por adopción, 6 semanas para madres y 5 días para padres. Licencia de paternidad, 5 días para padres. Periodo de lactancia, 2 descansos diarios de media hora para lactar. Prima de antigüedad, 12 días de salario por cada año de servicio después de 15 años. Utilidades, participación en las ganancias de la empresa. Ejemplo de la aplicación de las prestaciones laborales en la vida cotidiana. Prima de antigüedad. Un trabajador llamado Carlos ha trabajado en una empresa durante 20 años. Según la ley laboral, Carlos tiene derecho a una prima de antigüedad correspondiente a 12 días de salario por cada año de servicio después de 15 años. En este caso, Carlos recibirá una prima de antigüedad por 5 años de servicio adicional. Relaciones colectivas de trabajo. Las relaciones colectivas de trabajo son acciones y derechos que le pertenecen a todos los empleados por el solo hecho de ser un trabajador. Al contrastar las relaciones individuales de trabajo con las relaciones que ya existen entre el empresario y el empleado, se pueden mediar las normas legales y el convenio colectivo. Principios del derecho colectivo de trabajo. 1. Trabajo como derecho y deber social. El trabajo es un derecho y un deber para alcanzar condiciones humanas y justas. 2. Libertad y derecho al trabajo. Cada persona tiene libertad para escoger su trabajo. 3. Principio de igualdad. No hay distinción entre trabajadores por raza, edad, sexo, religión, etc. 4. Dignidad humana. Los trabajadores deben ser tratados con dignidad y respeto. 5. Distinción de existencia. Los trabajadores deben tener condiciones para satisfacer sus necesidades materiales. Sujetos de las relaciones colectivas de trabajo. Patrones. Personas que utilizan servicios de trabajadores. Sujetos colectivos. Sindicatos y empresas en contratos colectivos. Intermediario. Persona que contrata o interviene en contrataciones para un patrón. Patrón sustituto. Persona que adquiere una propiedad o establecimiento y asume obligaciones laborales. Ejemplo de la aplicación de las relaciones colectivas de trabajo en la vida cotidiana. Representación sindical. Un trabajador de una empresa de servicios es elegido como delegado sindical para representar a sus compañeros de trabajo en las negociaciones con la empresa. Gracias a su representación, los trabajadores logran mejorar sus condiciones laborales y resolver conflictos laborales de manera efectiva. Contrato. Definición de contrato. Un contrato es un acuerdo legal entre dos o más partes, en el cual se establecen las condiciones y obligaciones que cada una de ellas debe cumplir en el marco de una transacción. Posibilita establecer acuerdos claros y precisos, protegiendo sus intereses y evitando malentendidos o conflictos que puedan surgir. ¿Cómo se clasifican los contratos? La clasificación de los contratos establece una estructura clara y precisa sobre las diferentes tipologías de contratos que existen y sus particularidades. Esta clasificación permite identificar las características de cada tipo de contrato, así como también las obligaciones y derechos de las partes involucradas,
además de regulaciones específicas que deben ser consideradas en cada caso. Clasificación de los contratos. 1. Según su riesgo. Esta clasificación permite establecer una estructura clara sobre los riesgos y beneficios que asumen las partes al firmar un acuerdo. De este modo, existen dos tipos de contratos: conmutativos. En estos contratos las obligaciones son ciertas y determinadas. Aleatorios. En este caso, las obligaciones de las partes están sujetas a una condición indeterminada que se obtiene en el futuro. 2. Según la temporalidad. Con esta clasificación, las empresas pueden distinguir entre los acuerdos que se cumplen de manera inmediata de aquellos que requieren una ejecución diferida o que se extienden a lo largo de un periodo prolongado de tiempo. Instantáneos. En estos contratos, las obligaciones de las partes se cumplen de manera inmediata. De ejecución diferida. Son aquellos contratos en los que las obligaciones de las partes se cumplen en un plazo determinado. De tracto sucesivo. En este tipo de contrato, las obligaciones de las partes se cumplen de manera periódica e interrumpida. 3. Según las obligaciones. En esta clasificación, las empresas son capaces de distinguir entre acuerdos que establecen obligaciones para una sola parte y aquellos en los que las obligaciones se establecen para todos los involucrados. Unilaterales. Una sola parte asume una obligación, mientras que la otra no asume ninguna. Bilaterales. Ambas partes asumen obligaciones. 4. Según su estructura. Los contratos se clasifican según su estructura dependiendo de la complejidad de los acuerdos que se contemplen. Al entender la estructura de un contrato, las empresas pueden anticipar mejor las complejidades que pueden surgir en el incumplimiento de las obligaciones del mismo. También pueden tomar medidas para simplificar o aclarar las condiciones del contrato. Simples. Se celebran entre dos partes y no contienen cláusulas especiales. Es decir, son contratos que no tienen una estructura compleja. Complejos. Tienen una estructura compleja y tienen cláusulas especiales que regulan aspectos específicos de la transacción. Clasificación de los contratos. 5. Según su valor. Los contratos también se pueden clasificar según su valor, haciendo referencia a si las partes involucradas en el contrato están intercambiando bienes o servicios de valor equivalente o no. Gratuitos. Una o ambas partes no reciben ninguna compensación económica. Onerosos. Ambas partes reciben una compensación económica o un beneficio.